Mi nombre es María Alejandra Vázquez Medina, tengo 55 años y vivo en México, en la Ciudad de México. Mi hijo tiene síndrome de Asperger y fue diagnosticado a los 7 años de edad. En la escuela fue donde se le hizo la detección y lo enviaron a un lugar aquí en México, se llama CISAME, que es el Centro Integral de Salud Mental. Es por parte del gobierno. Ahí lo envió la escuela y tuvo un grupo de profesionales que son psicólogo, pedagogo, psiquiatra, fisioterapia, donde después de más o menos como unos casi 10 meses, hicieron todo un tipo de batería de estudios y llegaron a la conclusión y nos dieron el diagnóstico de síndrome de Asperger. Y desde ahí ya tenemos, pues, ¿cuántos años? 8, 9 años que mi hijo acude a tener ahí su servicio. Pues han sido bastante difícil porque la gente, como el autismo no es algo que se note, no es algo que se vea, no es algo que tiene algún, como en el síndrome de Down, que tiene algunas facciones o como alguna otra discapacidad con la cual ellos puedan tener una, pues, aceptación porque se les nota algo, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces en la escuela, a pesar de que yo siempre en la escuela voy y llevo un paquete donde digo, este es mi hijo, tiene síndrome de Asperger, ustedes pueden referirse a estas lecturas, les puedo ofrecer este material para que trabajen con él. La mayoría de las veces en las escuelas no quieren apoyarnos. Eso hace que mi hijo, pues, al no ser apoyado, pues no puede tener toda la ventaja para poder salir adelante. Afortunadamente, no tuvo problemas de que tuviera que quedar un año o que reprobar algún grado. Afortunadamente no, pero sí fue porque yo estuve todo el tiempo en la escuela permanentemente para que los maestros pues se le ayudaran en todo su proceso. Inclusive también fuera de la escuela, pues obviamente la sociedad no entiende algunas rabietas, algunas situaciones que él llega a tener, el que sea muy sincero y que, por ejemplo, a lo mejor le dice a alguien, sabes que estás horrible, y le va a decir que está horrible, y a él no le interesa si el señor o la persona le interesó o le preocupó su persona. Entonces son cosas que uno tiene que ir lidiando y aún a la fecha, a pesar de que mi hijo ya tiene 17 años, mucha gente no lo sigue aceptando de esa manera. Yo desde que conocí a las personas autistas, yo dije, ¿por qué no todos somos así? Sinceros, honestos. Eso es lo que yo descubrí. Parte de ser autista, también es una persona con sobredotación. No le gusta mucho comentar eso. Inclusive ellos pertenecen, también tengo otro hijo, él no es autista, pero ellos pertenecen a la asociación Mensa. En México fueron los primeros niños en ser aceptados. Entonces yo siento que también algo de lo que yo considero que le ha ayudado a mi hijo en pues salir adelante es esa sobredotación, que no es que sean magníficos en todo, pero que le ha ayudado en cómo comprender y cómo analizar y cómo utilizar lo que aprende. Estos chicos a veces pueden llegar a tener eso que se le llama doble excepcionalidad. Son chicos que pueden tener, como en este caso mi hijo, una discapacidad, o como ahora se le conoce neurodiversidad, o también puede ser el hecho de que puedan tener una sobredotación o ser una persona con aptitudes sobresalientes. Él le llega a gustar la escuela, el asunto es que luego él tiene intereses muy restringidos, entonces a eso es lo que a él le llega a afectar en cuestión académica. También el hecho de que luego los compañeros, pues por el simple hecho de que es diferente, sus acciones, sus actitudes, no tienen los mismos intereses, pues lo van alejando, entonces obviamente pues él no tiene amistades, todo eso le afecta dentro de lo que es él como persona. Entonces creo que es algo de lo que él me ha comentado. Incluso ya había llegado un momento que ya no quería estudiar y yo le dije, mira, el estudio es muy importante porque es una base para que tú salgas adelante. Entonces, si tú no tienes un estudio, ¿cómo vas a poder encontrar un trabajo? ¿Cómo vas a poder hacer algo? Entonces, es necesario que tú logres tener algo para ti. Entonces, ahorita, pues precisamente por eso continúo con la preparatoria y espero y tenga el ánimo de continuar una carrera. Y ella está aquí en México, es el CCH, para ustedes no sé si sea high school, y pues ahorita tuvimos problemas precisamente porque no hicieron las adecuaciones necesarias para ayudarles, no hicieron ninguna manera en la que pudieran calificar de manera distinta por la manera en la que él aprende. Entonces ahorita la escuela se comprometió después de un problema que tuvimos en hacer esas adecuaciones, pero como les comento, si no estoy yo como padre picando piedra, ellos por sí solos no lo apoyan. O sea, a ellos no les interesa realmente apoyar a los alumnos. Si uno no les exige
que ellos lo hagan, siendo que es una obligación, porque pues todos tienen derecho a la educación, pero obviamente el contexto y en la escuela, y le digo, en la misma familia, pues a veces no lo comprende. Está dentro de la ley de educación y también dentro de las leyes mexicanas el derecho a la educación para todos. O sea, ahí no hay problema de que porque no tienen dinero, porque sea, es un derecho que tiene como todo mexicano. Las adecuaciones, en efecto, en la Secretaría de Educación Pública, que es la que enmarca aquí en México lo que es la educación, precisamente dentro de sus leyes aparecen las adecuaciones curriculares. Esas adecuaciones se tienen que llevar a cabo cuando un alumno, como en este caso que se les conoce con necesidades especiales, requieren hacerlo. Entonces, forzosamente se tienen que hacer, pero obviamente, como no es una población tan visible, no se ha hecho todavía, salvo algunas excepciones, que hay escuelas que sí hacen esas adecuaciones, pero es muy difícil si uno como padre no las solicita, porque la escuela pues dice no, o sea, sí las tengo que dar, pero pues tengo 50 alumnos y nada más uno lo necesita. La escuela se comprometió a apoyarlo, incluso hacer el camino para la universidad, pero obviamente pues tiene uno que estar pues encima de ellos, ¿no? O sea, no dejar el hecho de que nada más se queden palabras. Entonces ahorita se supone que él empieza nuevamente en agosto su curso escolar y quedaron de que van a hablar con los profesores para que se hagan las adecuaciones y él ya pueda tener una mejor forma de aprendizaje. Entonces, pues solamente hasta agosto ya veremos si sí es cierto que van a continuar. Él realmente le gustan muchas cosas, le gusta la biología, le gusta el dibujo. Nosotros las fortalezas que le hemos visto, como el cuadro que está aquí, él es muy bueno para dibujar. Yo le dije, hay una carrera en la universidad en la cual todo lo que tú sabes hacer y que te gusta lo puedes llevar a cabo. Entonces, necesitamos ver si esa carrera le pudiese ayudar junto con sus competencias que él tiene, ¿no? Con todas las habilidades que él tiene y eso le puede hacer de ayuda. Pero realmente así, ahorita en ese momento, pues no tiene qué es exactamente una carrera para la cual ir. Precisamente yo creo por todo el problema que ha tenido de que no tiene los apoyos, de que no ha sido pues impulsado de cierta forma, pues obviamente a lo mejor dice, pues ¿para qué continúo si no tengo el apoyo y, pues, y no me ayuda, ¿no? Entonces, más o menos es lo que ahorita estamos viendo con la universidad, el hecho de que si él tiene la opción de que puede llegar a esa carrera, pues yo siento que sería la mejor ayuda. Pues a mí me impactó de una forma muy importante porque yo estaba estudiando mi carrera de psicología, la dejé por muchos años y cuando yo supe que mi hijo tenía autismo, pues me puse a investigar qué era, porque yo no tenía la idea que era el autismo, que era el síndrome de Asperger, porque pues uno realmente no está empapado de eso. Entonces a mí me impactó bastante porque pues para poder yo defender los derechos de mi hijo, que tuviera el servicio médico, que en la escuela le hicieran las adecuaciones, pues me decían que pues yo era la mamá, no era yo un experto. Entonces pues me hizo interesarme en regresar a terminar mi carrera para que pues yo no nada más fuera una mamá que tiene la experiencia. Ahora pues me avala un título que soy un psicólogo y que pues en un momento dado pues también puedo tener una injerencia en hablar y decir que lo que está pasando con mi hijo es importante. Independientemente de las cosas buenas o malas que nos hayan pasado, han sido aprendizajes. Pero si yo cambio un solo segundo, un solo momento, eso podría modificar lo que estoy viviendo en estos momentos. Yo de verdad no cambiaría, fortalecería tal vez sí, si pudiera, a lo mejor échale más ganas, por ejemplo, me hubiera yo dicho, ¿por qué no terminaste la carrera antes, no? O sea, tal vez sería algo que yo hubiera hecho, pero realmente aún las cosas se dan por algo. Pues obviamente al tener una salud mental con la cual yo estoy ocupando toda mi resiliencia, todo lo que yo tengo para poder salir adelante, considero que me ha fortalecido. Sí, hay momentos en los que uno quisiera gritar, ¿no? Y ya, ¿por qué? Porque no salen las cosas. Pero a veces me he dado cuenta que si yo me tranquilizo y yo veo más allá, las cosas se van dando y me he dado cuenta en eso. Entonces quiere decir que si yo conservo la calma, trato de tener una empatía conmigo misma, porque esa es la realidad, porque debo de entender que a veces voy a tener que gritar, a veces voy a tener que patalear, pero no por eso voy a dejar que eso agobie mi bienestar y el bienestar de mi familia. Y en este caso, si yo en un momento dado permitiera que todo eso me afectara, no podría yo estar aquí al 100% para ayudarlos. Entonces, yo siento que es mi manera de,
por ejemplo, me pongo a leer cursos o entrar a cursos o buscar información o como le digo, compartirlo. Eso es lo que yo considero para mí me ha ayudado en mi salud mental. Su médico, que es el psiquiatra, es muy empático con él, o sea, hablan así como ahorita como nosotros, o sea, no le dice doctor, sino platican sin ningún problema. Es algo que me ha gustado porque realmente no hay esa brecha que tenga que cubrir entre médico y paciente. Son tan empáticos en ese lugar que no los critican, no los maltratan, no los hacen menos, todo lo contrario, los empoderan. Chicos, por ejemplo, gritan, dependiendo del tipo de autismo que tienen, gritan, se tiran al suelo y no ve a nadie que les grite, que los regañe, que los insulte. Nadie, ni los padres de familia lo hacemos. Entonces, al ver nosotros ese trato con nuestros hijos, pues obviamente no hay palabras y no hay con qué pagarlo. No hay con qué pagar esa atención. Sobre todo que sean empáticos, que entiendan que las personas pues nacen con ciertas diferencias y que es importante que ellos como personal de salud pues siempre tengan que estar capacitados al 100% y que recuerden que realmente las situaciones que estas personas llegan a tener, ya sea autismo, síndrome de Down, dislexia, TDAH, o sea, no es algo que llegaron, ay, mañana me voy a despertar y voy a obtener TDAH, no. O sea, son cosas que ya las traen y que ellos como médicos lo saben, porque dentro de su instrucción se les indica cuáles son los padecimientos o cuáles son las situaciones que llegan a que una persona tenga una discapacidad, ya sea psicosocial, ya sea neurológica, ya sea, por ejemplo, las personas que tienen problemas con sus articulaciones también es una discapacidad. Pero si los médicos están bien informados, y quieren ellos ayudar a esta población, yo creo que no habría ningún problema para que ellos pudieran tener la atención. Y sobre todo también los países que pues realmente den más apoyo, porque también luego lo que los médicos dicen es que no nos dan todo el apoyo que requerimos, pues que les den la capacitación, que es lo más importante. Yo siento que es el apoyo más importante que capaciten al personal de salud para que puedan ellos atender a esta población y a las poblaciones que lo requieren. Pues yo dentro de lo que es en mi caso, pues pienso que funcionó bien porque tuvimos esa compatibilidad de que trabajamos todos como un equipo. O sea, no fue que yo dije una cosa y ya no hice lo que me dijo el doctor. O sea, si el doctor me dice, señora, usted tiene que hacer esto, ok, doctor, ¿cómo lo hago? Uno tiene que hacer equipo con los médicos, con el personal de salud, que si ellos nos indican como padres que tenemos que, no sé, bailar 3 veces al día, tenemos que hacerlo. Porque si ellos no ven que uno se compromete, porque esa es la realidad. Yo me tocó dentro de a donde llevó a mi hijo, que había padres que no iban luego, o sea, llevaban al niño y ahí lo dejaban, cuando el trabajo es en equipo. Si el papá no sabe qué tiene que hacer, ejercicios tiene que hacer o qué intervención tiene que hacer en casa, pues obviamente el niño no va a salir adelante. Entonces, sí es necesario que todos hagamos la parte que nos corresponde. Habrá algunos que me digan, bueno, el de usted tiene síndrome de Asperger y a lo mejor su autismo no es tan severo. Bueno, sí severo, porque hay situaciones en las que llega la ansiedad muy fuerte. Entonces también es un problema. No porque no porque sea un poco más funcional, entre comillas, porque yo conozco personas que a lo mejor no tienen, no hablan. Hay una chica que es una pianista y es médico cirujano, y es una persona autista. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de que a lo mejor no puede hablar, que es también una cosa que le pasa, pero realmente el hecho de que los padres nos hagamos un equipo con ellos es lo que los hace salir adelante. Acá en México hay algunas redes que se dedican a apoyar a las personas con autismo, sobre todo que es en el caso que veo con mi hijo, y lo que hacen pues dan cursos, nos ayudan para que en un momento dado podamos nosotros hacer alguna forma en que si las escuelas requieren información para poder atender a ese tipo de personas, nos enseñan qué es lo que podemos llegar a las escuelas a impartir, a decir, bueno, podemos hacer un curso o un taller, y entonces realmente eso es lo que cuando yo participo con estas redes, es lo que yo aprendo y es lo que yo comparto. O en un momento dado, por ejemplo, si yo conozco a alguien y sé que esa persona apenas se va a empezar por el camino que estamos, pues yo le refiero, sabes que yo fui a tal lugar, conozco a este doctor o lo que sea. Es mi granito de arena para poder hacer que la gente llegue y pues ayude a sus hijos. También hay grupos que lucran,
que lucran con el dolor de la gente, que cobran por una cosa que no tendrían por qué cobrar. Y lo peor de caso es que luego uno ve casos tan terribles en que dice, es que yo lo llevé a tal lugar y pues me cobraron 8,000 pesos y pues mi hijo sigue igual. Understood, en Estados Unidos, ellos comparten información y no me dicen que tengo que darles algo. Si uno quiere, pues sí, obviamente les puede compartir, ok, con una donación o alguna forma, pero realmente ellos comparten sus conocimientos para que los padres y los profesionales podamos tener la información. Y por ejemplo, inclusive con ustedes, yo he participado dentro de esto que es el canal que ustedes llaman de salud, pero en la Universidad de Alaska. Y he entrado con ellos durante mucho, porque ellos hacen como casi 4 o 5 meses que hacen como varias pláticas y conversaciones y escucha uno todo lo que platican y todo lo que hacen. Y yo me gustó bastante. Entonces yo dije, bueno, o sea, no tampoco me cierro a lo que está en México, sino que yo busco algo que yo pueda hacer, como en este caso, saber qué hay en otros países que me pueden ayudar y que ellos inclusive nos dan consejos, qué es lo que yo puedo hacer aquí en mi país. Primeramente, a reconocer que hay personas que son diferentes, pero no por ser diferentes son inferiores. Todo lo contrario, podemos aprender de ellas. A mí me tocó la fortuna de tener un hijo con autismo. Yo nunca lo he visto como un ancla, nunca lo he visto como un problema, todo lo contrario. Como les comenté, a mí me fortaleció, me sigue fortaleciendo siempre. Y lo que he tratado es, pues obviamente, lo que yo tengo, pues tratar de compartirlo con otras personas, como en este caso con ustedes. Cuando hay la oportunidad, pues hablo del caso de mi hijo y de todo lo que las vicisitudes que hemos tenido que pasar, pero que al momento, pues lo tengo y tratamos de ayudarlo. Eso es lo que yo siento en este momento. Yo pienso que lo primero es aceptarlos, aceptar el diagnóstico, porque uno de los problemas que yo me he topado, que los padres se ponen a llorar que porque tengo un hijo así, o sea, si nos vamos a poner, como hablamos ahorita de la salud mental, si nos ponemos mejor a ver realmente qué podemos hacer por ese niño, porque por algo llegó con nosotros, alguna fortaleza tenemos para poderles ayudar. Primeramente, amarlos, aceptarlos, buscar apoyo. Si no tenemos apoyo, tratar de buscarlo. Por ejemplo, aquí en México muchas veces me dicen, es que no tengo dinero. Nosotros tampoco somos personas que tengamos dinero, o sea, más que lo necesario, realmente. Pero, por ejemplo, la atención que ha tenido mi hijo se la ha dado el gobierno. Entonces, sí hay manera en la que se pueda obtener un apoyo. Pero obviamente no va a venir el gobierno a decir, oiga señora, venga, ya vine por usted. No, tenemos que ir a los horarios que nos indiquen, a los lugares que nos indiquen. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer.